Ok, estamos grabando. Bueno, esta es la presentación cara a cara número 3. Vamos a seguir hablando, como hablamos en la presentación anterior, de, em, de lo sagrado y la belleza, ¿verdad? Estábamos hablando, ¿se recuerdan lo que hablamos la presentación anterior? Déjame compartir mi screen. ¿Pueden ver el PowerPoint? Sí, Sí, bien, ok, gracias. ¿Se acuerdan de que hablamos de la presentación, verdad? La filosofía de religiones, de lo sagrado. Hablamos de lo sagrado y la revelación. Vimos la diferencia de teofanía y eurofanía. Déjenme adelantar un poco. Hablamos de la revelación, eh, las diferencias entre cómo entendemos la revelación de una teofanía, de una ereofanía, etc. Em, eh, Hablamos del concepto, ¿verdad? De esto, de cómo Dios se revela, teológicamente hablando, etcétera. Y comenzamos a hablar de la pregunta clave, ¿verdad? De esto fue si hay teofanías o expresiones de Dios que estén fuera de la Biblia. Hablamos de, en la Biblia hay más de 50 de ellas que están plasmadas, pero si pudiéramos hablar de otras fuera. Y esto nos abrió la puerta, ¿verdad?, a comenzar a ver o hablar de lo sagrado. Eh, Perdón, dame un segundo. Ah, Se me perdió la página que iba a hablar. Aquí está. Bueno, estuvimos hablando ok, de la belleza, ¿verdad? Que era la belleza, la belleza como una teofanía. Y vimos lo que era el concepto de la belleza, ¿verdad? Algo que tiene armonía, proporción, unidad, integridad, etcétera. Y hablamos de esto como algo trascendental, ¿verdad? La rama de la teología de la estética que estudia esta parte. So, hoy vamos a estar hablando un poco más de esto, qué significa esto em, en cuanto a a la belleza y cómo esto se presenta como una teofanía al ser humano. Eh, Como dije anteriormente y a manera de resumen, ¿verdad? La belleza solo puede ser percibida por el ser humano y esto en sí nos lleva a preguntar por qué, ¿verdad? No hay animales, por ejemplo, que puedan percibir lo que es la belleza, o por lo menos no es algo que podemos entenderlo así ahora. Entonces esto nos lleva a preguntar por qué. ¿Por qué somos como seres humanos los únicos que podemos percibir la belleza? Eh, y hablamos de esto, pues, que la belleza parte de la imagen de Dios o de ser creados a la imagen de Dios, es esto de tener la capacidad de poder reconocer, ¿verdad? Eh, la belleza en la creación y que la belleza en sí nos transporta, ¿verdad? Más allá de nuestra realidad, algo que va más allá de nosotros. Hablamos de Baltasar, por ejemplo, que habla de la gloria de Dios eh, como la belleza divina. La gloria de Dios es lo que es Dios en su esencia, en su inmanencia, llevándolo al concepto de la Trinidad. ¿Se recuerdan de la inmanencia y la economía de Dios? Y por último hablamos o por lo menos comenzamos a abrir las puertas para hablar de el pensar en lo divino, ¿verdad? En el microcosmos y en el macrocosmos. Y hablé un poquito de esto, aunque no expandimos mucho en esto. Pero es lo que vamos a estar hablando esta semana. Vamos a expandir un poco en qué significa esto, el macrocosmos y el microcosmos. Em, Bueno, alguna pregunta, alguna pregunta hasta ahora, ¿verdad? En cuanto a lo que vimos la sesión anterior, la presentación anterior. Ok, bueno, seguimos. Este, Vamos a estar hablando hoy bueno, cuando hablamos del concepto de la belleza como una teofanía,
¿verdad? Especialmente teológicamente hablando. Se hablan de tres diferentes esferas, ¿verdad? De razonamiento. Primero es el macrocosmos o se entiende más bien como macro maravillas, diríamos, sería una traducción más al español correcta. Pero con respecto al macrocosmos, por ejemplo, a todo lo que está alrededor de nosotros, ¿verdad? Quería hablar de ¿alguna vez has escuchado de la secuencia de Fibonacci o, o quizás de algunas personas que lo conocen como, tiene otro nombre, la proporción áurea? No sé si la han escuchado. Bueno, si no lo han escuchado, está bien, no hay problema. Quizás sea algo eh, informativo para ustedes. Pero la secuencia de Fibonacci, ¿verdad? Es de este matemático eh, Leonardo Pisano que descubre que en el universo, ¿verdad? Especialmente en cómo visualizamos el universo, hay ciertas proporciones que están plasmadas en la creación. Y estas proporciones él las veía como algo que son parte de la creación, ¿verdad? La secuencia matemática es esta, que los números que ven acá. Y la idea de esto es que los dos números anteriores dan la cifra al tercer número. So, por ejemplo, uno más uno es 2, 2 más uno es 3, 3 más 2 es 5, 5 más 3 es 8 y así sigue la secuencia hasta el infinito. Pero lo que esto crea es que esta secuencia es una proporción que es vista en la naturaleza. Ya vamos a hablar un poquito de esto. Y por supuesto, esta proporción, ¿verdad? Tiene implicaciones de que la belleza está arraigada en la creación. Si entendemos de que la belleza es una teofanía, es algo que está plasmado en la creación, tenemos que entender, ¿verdad? Que, que la creación en sí va a tener estas pinceladas, ¿verdad? De cómo esto se ve, el cual viene siendo una reflexión de Dios. La secuencia tiene muchas implicaciones, ¿verdad? Para la ciencia, las matemáticas. No sé si hay alguno aquí que ha estudiado arquitectura, pero muchas de las arquitecturas clásicas tienen esa proporción, eh, la proporción de 2 a 1. eh, por ejemplo, la construcción griega, ¿verdad? De todos estos templos eran así, con esta misma secuencia. En la naturaleza vemos ejemplos de esto. Aquí ven la secuencia, ¿verdad? La secuencia como va construyendo una espiral. So, no sé si han visto, muchas personas lo relacionan rápido con un caracol. Si ven a un caracol, ¿verdad? El caracol tiene esta espiral, que es una espiral prácticamente perfecta, ¿verdad? Es una secuencia que tiene una proporción perfecta. O digamos, tiene la proporción exacta, digamos, no perfecta, exacta de cómo se va desarrollando la espiral. Eh, Esto lo vemos también, por ejemplo, en las galaxias. Cuando ustedes ven las galaxias, ven los dibujos de las galaxias, se pueden ver estas espirales. O, por ejemplo, también quizás en la foto de un huracán. No sé si han visto un huracán, una foto desde el espacio, se ve una espiral así parecido. Quizás a veces un poquito más distorsionado. Pero el punto es que esta secuencia está plasmada en la creación, en muchísimas cosas que analizamos y vemos. ¿Ok? Otros ejemplos de esto, por ejemplo, son, aquí está la secuencia, por ejemplo, en los árboles. Los árboles tienen esta secuencia donde está el grosor del tronco y cómo se va quebrando. Tiene la misma secuencia de la proporción Fibonacci. De lo mismo, pues vemos que el ser humano tiene ciertas proporciones, la oreja, etcétera, de cómo la secuencia ah, tiene simetría y nos indica pues lo que es la belleza, digamos. Si esta simetría se rompe, entonces podemos ver que hay algo que no está simétricamente hablando correcto. Bueno, esto es uno de los ejemplos, ¿verdad? O varios de los ejemplos de cómo podemos ir viendo esta secuencia
plasmada en la creación. Ahora, hablemos del macrocosmos o de lo que les venía hablando del principio del macrocosmos. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Como les dije ya anteriormente, la traducción más correcta debería ser macro maravillas, ¿verdad? Son las maravillas que vemos en una escala más grande, ¿verdad? Más amplia de nosotros. Y esto empieza con la idea de que el cosmos está repleto de sorpresas. Sorpresas no quiere decir que es algo que no lo vemos y de repente lo vemos, sino sorpresas es en el sentido de que hay, hay ciertas secuencias que se repiten en el cosmos. Ah, ya pueden ir viendo, ¿verdad? Cuando vemos, por ejemplo, la infinidad del universo, esto nos lleva a pensar en la finitud de la vida humana o del ser humano, por ejemplo. Esto sería, cuando hablamos del universo y hablamos de que el universo, por ejemplo, es tan grande, eh, y de cómo podemos pensar en el universo como algo que tiene una cantidad de espacio vasto, ¿verdad? Que no nos podemos ni imaginar la cantidad de espacio que existe en el universo. Sin embargo, sabemos que el universo con todos sus planetas, con los billones, trillones, no sé cuántos de planetas, galaxias, estrellas, soles, etcétera. Em, Sin embargo, sabemos que esto tiene su límite también. Entonces, la idea del macrocosmos es pensar en que la creación, en todo lo macro de la creación, en todo lo amplio de la creación, eh, a pesar de que es tan vasto, también tiene su límite cuando es comparado con algo que no tiene, que es infinito, por ejemplo. Entonces, cuando pensamos en Dios como un ser que es infinito, em, podemos ver que la grandeza de Dios no se compara con la grandeza del universo, por ejemplo. Pero en el universo está plasmado estas interrogantes, ¿verdad? Que el ser humano tiene, que nos llevan, cuando vemos la belleza del universo, que nos llevan a ver, ¿verdad? Las maravillas de Dios. Eh, ok, gracias. Ah, la idea aquí es que la dimensión estética del universo se vuelve el lente en cómo un Dios infinito es visible e invisible puede ser visible. Volvemos a la misma idea, ¿verdad? Cuando vemos la grandeza del universo, cuando vemos que el universo, toda la maravilla de lo complejo que es el universo, eh, nos lleva a pensar en nuestra finitud, ¿se dice? Nuestros límites y en lo infinito que es el Dios que profesamos, ¿verdad? Que va mucho más allá de esto de la creación. Por ejemplo, un ejemplo de esto es el Sol, ¿verdad? Donde vemos el Sol comparado con los planetas, ¿verdad? Que están alrededor de nuestro sistema solar. eh, es gigantesco, ¿no? Pero el Sol, este Sol que tenemos comparado con otras estrellas que hay en el universo, es es una cosita que parece un grano de arena comparado con algo inmenso. So, ustedes ya pueden ir viendo, ¿verdad? La magnitud, ¿verdad? De las escalas, de cómo se va ampliando el espacio del universo. Y entonces comenzamos a pensar que Dios es más grande que todo eso. Entonces, ¿cómo entra en nuestra mente, en una mente finita, pensar en un Dios que es infinito? El cual es un ejercicio, ¿verdad? Un ejercicio complicado, am, porque, porque nos deja saber todas las limitaciones que tenemos para poder entender. Si no podemos entender el universo con lo grande que es, que a la final es pequeño comparado con lo infinito de Dios, ¿cómo podemos entonces entender a Dios como un ser infinito? Sin embargo, en esa infinitud, ¿verdad? Y la invisibilidad de Dios se puede palpar dentro de la creación, en el macrocosmos, la idea de que Dios existe. De la misma forma, ¿verdad?
Por ejemplo, la Tierra, el planeta Tierra es otro ejemplo importante, porque en el planeta Tierra tenemos todas las condiciones esenciales. Vamos a hablar de esto ahorita un poquito cuando hablemos del microcosmos. Pero la idea es que la Tierra tiene todas las condiciones esenciales para la vida. Am, y si ustedes se ponen a pensar, puede ser esto coincidencia, como hablan algunas personas, o es algo que fue diseñado de esa forma. Eso nos lleva a pensar en que hay un diseño, hay un diseñador. Y ya pueden ir viendo, ¿verdad? Con este concepto, como algunos argumentos para la existencia de Dios, ¿verdad? Como el argumento cosmológico que han estado viendo las presentaciones esta semana, por ejemplo, se basan en esto, en que la grandeza del cosmos, ¿verdad? Da testimonio a que hay algo que es el creador de esto, o alguien, digamos, diseñando y creando el cosmos. En esto podemos ver cómo los argumentos cosmológicos, ¿verdad? Comienzan a tener sentido, ¿verdad? Lo que acabo de decir. Eh, Cuando hablamos de la grandeza del firmamento, por ejemplo, lo que leemos en la Biblia, que nos muestra a Dios o nos da testimonio a Dios, por ejemplo. Estos son argumentos que vienen desde este tipo de pensamiento. Ok. Otro ejemplo sería el Big Bang, ¿verdad? La teoría del Big Bang, donde se da la idea de la singularidad, ¿verdad? Una singularidad, am, y que hay una expansión. De hecho, hay varios, ah, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice las personas que estudian física? En inglés se dice physicists. Em, Hay varios profesores de física que han Físicos, estado, ¿cómo? físicos. Sí, físicos, ¿verdad? Hay varios profesores de física o físicos que han estado estudiando este concepto del Big Bang en relación a lo que se lee en la Biblia en Génesis 1, donde dice Dios que Dios habla y la luz comienza, ¿no? Porque la idea que tenemos del Big Bang es como una explosión, ¿verdad? Siempre hay como una explosión y todo expande, pero en realidad no es una explosión, ellos lo llaman una singularidad. Y esa singularidad, pues, es el hecho de que hay una masa infinita que no tiene ninguna dimensión, o digamos, una infinitud Stephen Hawking, ¿verdad? Es famoso por esto, porque esa fue su teoría de lo del infinito, ah, infinito más pequeño, donde esa simple singularidad, lo más chiquitito que te puedas imaginar, hasta la infinitud, de ahí es donde comienza todo. Y esa singularidad obviamente pasa por un proceso de expansión y sale el universo que conocemos ahora. Ese es otro ejemplo, ¿verdad?, de cómo podemos entender la grandeza del macrocosmos y las implicaciones que tienen tanto para la teología, ¿verdad?, como para nuestra fe, de cómo vemos y entendemos a Dios. Ah, ¿Cuáles son las implicaciones de esto? Obviamente, esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué tiene que ver todo esto con nosotros y cómo podemos, ¿verdad?, utilizar esto de una forma para la evangelización o la defensa de nuestra fe, etcétera? Y la pregunta clave de esto es, ah, ¿cuáles son las implicaciones de las macro maravillas y Dios? Bueno, ya podemos ir viendo, ¿verdad?, de lo que he ido diciendo, donde se puede ver, ¿verdad?, que Dios está plasmado en toda su creación. Podemos ir viendo y descifrando la creación, en cómo llegamos a Dios. La respuesta a esta pregunta quizás puede ser dada en dos partes, ¿verdad? Primero, en cómo el universo, que es tan grande, digamos, si de verdad creemos los análisis científicos de que el universo tiene 13 billones de años luz, etcétera, con toda la magnitud de esto, pues tan impresionante como todo esto suena, es solo un pequeño pedazo del tiempo para la infinitud. Am, Cuando lo pensamos de esa forma, nos lleva a pensar, wow, esto de verdad es algo que no podemos comprender. Como dije antes, ¿verdad? Cuando vemos un dibujo,
se pueden ver las pinceladas, digamos, o los detalles del artista. Más el artista no se ve en el dibujo, al menos que sea un retrato del mismo. Pero esta es la idea de la belleza, ¿verdad? De la belleza como una teofanía, donde en la creación están grabadas las pinceladas de Dios, de cómo Él va orquestando todo. Y segundo, ni la teología ni la ciencia, ¿verdad? Porque yo sé que tiene este diálogo que estamos viendo con el macrocosmos y que vamos a ver con el microcosmos, tiene muchos cruces entre la teología y la ciencia, ¿verdad? Estamos hablando de la física, estamos hablando de la matemática, estamos hablando de las ciencias sociales, de la arquitectura, etcétera. Todas esto tienen muchos cruces. Y una de las cosas que tenemos que entender es que ni la teología ni la ciencia establecen verdad en su disciplina con la autoridad de la otra, ¿verdad? Sin embargo, en el cruce de estas disciplinas se pueden ver que ellas llegan a conclusiones similares, a pesar de que no se llamen, eh, no las nombren de la misma forma, son conclusiones que son similares. Por ejemplo, Génesis 1, ya hablamos, y la teoría del Big Bang. Quizás no digan los científicos que el Big Bang es la explicación de Génesis 1 y Génesis 1 no está diciendo que es la explicación del Big Bang, pero podemos ver cómo las dos narrativas tienen conclusiones similares, en donde todo lo que existe, todo el universo que existe comienza desde una singularidad, en el caso de Génesis, ¿verdad? Cuando Dios habla y todo sale. Entonces, ya podemos ver los cruces, ¿verdad? De la ciencia y la teología y cómo podemos comenzar a crear diálogos, ¿verdad? De em, diálogos para construir puentes, más no paredes que nos dividan, el cual es importante también, porque esto nos ayuda a, a tener mejores argumentos para defender nuestra fe. No sé si en las iglesias de ustedes ya no se ve mucho, especialmente con los jóvenes, porque ya estamos entrando mucho en la época postmoderna, pero quizás muchas personas un poco mayores dicen cosas como eso no puede ser probado por la ciencia, o si la ciencia no lo prueba, no es cierto, cosas similares a esta. Entonces podemos ver cómo la ciencia y la teología pueden ir creando diálogos para construir argumentos más sólidos, digamos, en cuanto a esto. Ya, Cristian. Profesor, sí, buenas noches. Lo que me genera cuando lo escucho a usted es lo siguiente. Hoy en día la iglesia está en un proceso de conflicto también, porque las personas están apelando mucho más a lo subjetivo y a los constructos sociales, más que los aspectos objetivos y los Ujú, aspectos de ciencia. ¿Y por qué lo digo? Porque precisamente cuando una compañera planteaba para por qué es útil, es precisamente porque hoy día los jóvenes están influenciados por corrientes que lo que buscan es aferrarse más a las construcciones sociales porque son súper subjetivas y establecen debates. ujú. Sí, Y claro. por eso se desmarcan precisamente de aspectos que son mucho más científicos y porque tienden a ser mucho más empíricos y más objetivos. La ideología de género es un ejemplo. Sí, No les interesa el sexo biológico. Lo que les correcto. interesa a ellos precisamente es el género, el cual lo apuntan como una construcción social. Por tanto, el debate se forma a partir de lo subjetivo, que es lo social, en desmedro de lo biológico y vale mucho más lo antropocéntrico. Yo como hombre soy quien decide qué verdad seguir y Ujú. cómo seguirla, y no lo que me diga la ciencia, porque es más importante lo que yo percibo de lo que la ciencia y la biología me digan. Sí, no, excelente punto, Cristian, y estoy contigo al 100%, porque esto es lo que la posmodernidad ha traído, ¿no? De estas desconstrucciones de todos estos sistemas, específicamente el sistema de la modernidad, ¿verdad? Científico, etcétera, el cual, tiene algunas cosas positivas, pero sí, estoy contigo, creo que la iglesia está en una crisis también. De hecho, es gracioso que dices esto porque la clase que voy a estar filmando en Kentucky la semana que viene, que estaba mencionando anteriormente,
es precisamente de esto, la crisis que tiene la iglesia ahora con los sistemas posmodernos y cómo podemos traer respuestas a ciertas interrogantes que tenemos. La ideología de género es una, em, por esto de la subjetividad, de no tener absolutos, de todo ser basado en mi propia opinión, etcétera. Ah, y creo que, bueno, tenemos que sentarnos a la mesa a pensar. Y lo complicado del caso es que muchos jóvenes en nuestras iglesias ya están operando en esos sistemas. Entonces, ¿cómo damos respuesta también a eso para tenerlos a ellos también conectados con la iglesia? Porque eso también va a traer retos en un futuro cuando ellos estén en la edad de nosotros, por ejemplo. Em, el cual no sé, para las personas que son pastoras acá, no sé qué, digamos, qué sugerencias hay, pero definitivamente es una crisis un poco complicada. Pero ya, estos argumentos, obviamente, cuando los vemos en lo que sí, en lo que son en sí, son cruces, ¿verdad? De la teología y la ciencia, en donde podemos comenzar a traer diálogo, ¿verdad? A estas interrogantes. Buen punto, gracias. Em, bueno, vamos a comenzar. Sí, tenemos una mano. Carlos, déjame. Eh, sí, profesor, en realidad Sí, este conflicto siempre se nos genera eh, a veces por, como dice el apóstol Pablo, falsos argumentos llamados ciencia. Eso quiere decir ciencia que está mal estudiada, tal vez con mucho, muy subjetiva en algunos casos, pero por otro lado, también está la incorrecta interpretación de la escritura. Y yo creo que ahí la iglesia se ha caído bastante por falta de conocimiento, por interpretaciones muy sesgadas de las escrituras. Eso impide el diálogo, impide ese encuentro, impide esas conclusiones, llegar a esas conclusiones, digamos, de una misma, o el fin de estas dos llegar a la misma conclusión. Impide ujú, mucho eso, o sea, ambas se van a alejar, una porque ese argumento llamado ciencia no es correcto, o porque la interpretación tampoco es correcta de la Biblia. ya, Pienso ya. que mientras esas dos estén mal miradas, digamos, más lejos va a ser la distancia que podemos llegar a las conclusiones. Sí, claro, más lejos están cómo podemos dialogar. Exacto, sí, te entiendo. Sí, sí, claro, muy bien. Am, déjame y comparto otra vez. Ah, estoy más perdido yo con esto del. Ok. Oye, maestro, Sí, entonces diríamos que es uno de los grandes males que está pasando por la iglesia actualmente, en eh, América, en el mundo. bueno, yo creo que no solo en Latinoamérica, sí, yo creo que es un conflicto global. Em, y sí, creo que va a tener muchos retos fuertes en el futuro. Em, eh, la posmodernidad está trayendo problemas y el problema en sí no es la posmodernidad, ¿verdad? No es el movimiento posmoderno. El problema en sí es que el movimiento posmoderno está creando un vacío que está siendo llenado con muchas cosas que no son correctas. Creo que eso es parte de la problemática. Porque en realidad el cuestionar, el deconstruir, todas estas cosas que hace el movimiento posmoderno no son malas. De hecho, creo que es como una respuesta a la modernidad de cosas que se necesitaban. Pero como todo, al extremo se puede llevar a un vacío que es llenado con cosas que no tienen sentido tampoco. Entonces, es complicado. Ayer hablaba con un pastor amigo mío de esto, él hablaba de
de su ministerio en cuanto a las parejas, ¿verdad? Tiene un ministerio de parejas y estábamos hablando de esto, de cómo especialmente las parejas que son más jóvenes, cómo tienen una ideología en donde los absolutos, ¿verdad? No son, los absolutos no son absolutos, si se pudiera entender así. Y cómo esto está trayendo problemáticas en las parejas, por ejemplo, la cuestión de las jerarquías, de, 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 de la relación entre el hombre y la mujer, muchas, pero todo esto son ramificaciones de la misma problemática. Es interesante. Ok, bueno, seguimos. La belleza y el microcosmo. Ahora estamos hablando del microcosmo, ¿verdad? Ya entendimos más o menos lo que es el macrocosmos y todo esto. Vamos a estar hablando de la belleza y el microcosmos. De la misma forma, el principio del microcosmo o las micromaravillas parte de una idea similar del macro, ¿verdad? Y es que el mundo de todo lo diminuto, de todo lo pequeñito, también tiene una similitud a todo lo que es infinito, a todo lo que es macro, ¿verdad? Y demuestra la riqueza de la naturaleza. Em, entonces diríamos, una forma de entender esto es que diríamos, por ejemplo, cuando estudiamos las células del cuerpo humano, ¿verdad? El ADN, el ácido desoxirribonucleico del ser humano, o los átomos, por ejemplo, son otros. Vamos a ver algunos ejemplos. Pero la idea es que cuando hacemos el estudio de lo micro, es muy similar a lo que está pasando con lo macro. Entonces, si entendemos de que la belleza está plasmada en toda la creación, la vamos a ver consistente en todo, tanto en lo macro como en lo micro. Y esta es la idea, ¿verdad? Del principio. Como mencionaba, los átomos, por ejemplo, son un mundo de admiración a todo lo pequeño, con ¿verdad? Sus diferentes escalas. Hay como, no recuerdo cuántas, 15, 20 escalas diferentes de átomos, lo atómico, lo subatómico, los fotones, los protones, y ahí se van haciendo uno más pequeñito que el otro. Y entonces comenzamos a ver cómo incluso en todo esto, ¿verdad? Seguimos viendo las maravillas de lo que está plasmado en cómo esto nos lleva a admirar, ¿verdad? Algo tan simple, ¿verdad? Como un átomo, donde nos sigue llevando a cuestionar, no a cuestionar, en inglés se dice wonder, bueno, a preguntar, pero a preguntar con un tipo de asombro, digamos, las maravillas de Dios, ¿verdad? En el mundo micro también. Em, el cerebro humano es otro ejemplo, donde vemos las neuronas, las conexiones eléctricas, todo lo que sucede en el cerebro humano, que es tan pequeño, tan diminuto, pero que tiene una importancia grandísima y que tiene ciertos modelos, ciertos patrones de orden que siguen también. Eh, esto también nos lleva a pensar, ¿verdad?, en las maravillas del micro, o micro maravillas. Otro ejemplo, ya mencioné, ¿verdad? La célula del cuerpo, el ADN, también tiene una belleza en cómo nos hace pensar en lo complejo que es algo tan simple como el ser humano. Algo tan simple como el cuerpo del ser humano, pero sin embargo tan complicado y tan complejo, eh, en donde vemos que no es tan simple como parece. Por ejemplo, los tratamientos de cáncer, esto sería otro ejemplo, ¿verdad? Que son, cada cuerpo individual responde a un tratamiento de cáncer completamente diferente. Entonces, la idea es cómo pueden ir tocando las medicinas, ¿verdad? Cómo las pueden ir amoldeando para que cada cuerpo responda como debe de responder, por ejemplo. Entonces, esto nos lleva a pensar, ¿verdad? La grandeza del cuerpo humano, en algo que es tan sencillo como solamente un cuerpo. Que tiene también su perfección, ¿no? Sus toques de belleza, sus toques de sus rasgos ¿verdad? Volvemos otra vez a la analogía que hice de las pinceladas del pintor, ¿no? En el dibujo de la creación. Y así como estos ejemplos, hay muchos otros, ¿verdad? De la belleza del micromundo.
y de cómo esto nos lleva a preguntarnos de lo que es o puede ser lo infinito. Si volvemos otra vez al punto donde todo esto que vemos en el micromundo es algo que es muy pequeño, que no se compara con lo que es lo infinito. ¿Cuáles son las aplicaciones de los microcosmos en el concepto? Como vimos, igual que el macrocosmos, la pregunta clave de esto es, ¿cuáles son las implicaciones de las micromaravillas y Dios? Una vez más veremos lo que dice Pablo. Si hay alguien que pueda leer Romanos 1:18, sería bueno. Aunque lo tengo aquí, es un poco, lo tengo un poco puesto aquí en la presentación, pero si alguien pudiera leer 18, 19 y 20. Romanos 1:18, 19 y 20. Porque la ira de Dios. Sí, Desde que estaba leyendo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detiene con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. esto es lo que Pablo está hablando aquí, ¿verdad? Lo que conocemos de Dios es manifiesto porque Dios lo manifestó. Todo lo que podemos entender de Dios desde la creación es porque Dios lo manifestó. Pero ¿cómo podemos ver lo que es invisible? ¿Verdad? Esa es la pregunta. ¿Cómo podemos ver lo que es invisible, ¿verdad? Dentro de la creación. Si no es porque Dios revela lo que es invisible a nosotros, ¿verdad? Su poder, su deidad, lo que es la esencia de quién es Dios, se hacen claramente visibles, Pablo dice, desde la creación del mundo. Aquí podemos ver, ¿verdad? El argumento cosmológico teniendo vida. Me parece que es muy relevante, ¿no? A todo lo que estamos hablando. Y nos lleva a pensar en que ¿cómo podemos entender a un Dios que es infinito, teniendo una mente finita nosotros? Esa es la idea. Y entonces, pues aquí podemos ver una gráfica que es prácticamente lo que está diciendo Pablo en el versículo anterior, pero yo lo puse en una grafiquita más, un poquito más simple, donde dice Dios como fuente reveladora, ¿verdad? Dios, que decía acá, Dios manifiesta, ¿verdad? La revelación, y esto va en diferentes ramas. Cuando hablamos de la creación a la mano derecha, ¿verdad? Podemos hablar de las ciencias sociales, las ciencias, etcétera, y esto una vez más pasa a la humanidad. De la misma forma, cuando Dios se revela a través de su palabra, ¿verdad? Podemos hablar de la teología, la filosofía, etcétera, que pasa a través de la humanidad. Vemos cómo Dios se continúa revelando em, eh, a diferencia de la hierofanía que hablábamos en la presentación pasada, Dios se continúa revelando a la humanidad. Ok. Otras implicaciones. La belleza es una teofanía muy fuerte que nos lleva a pensar en lo infinito de Dios, ¿verdad? Obviamente esto es algo que tenemos que indagar mucho. En el análisis de los macro, no hablé de los maravillas, las maravillas, pero de los macros, y micro maravillas, que en realidad son tres, nos lleva a la conclusión de que todo lo creado, el universo ha desarrollado los requisitos precisos y maravillosos que señalan la aparición del ser humano, ¿verdad? Esto es lo que llamamos el principio antrópico. Eh, eh, en la física se utiliza también el principio en otras ramificaciones científicas, pero también en la teología, ¿verdad? El principio antrópico es esto, donde el universo, todo lo que hay en la creación nos lleva a pensar de que todos los requisitos para la vida
están ahí. ¿Se recuerdan lo que hablé de la tierra? Tiene todo lo que es necesario para la vida. Todos los requisitos precisos para la aparición del ser humano en la realidad están ahí. Entonces, ¿de dónde salen esas cosas? Pudiéramos argumentar que Dios así lo diseñó, ¿verdad? Para la aparición del ser humano. Y esto también es importante. El principio antrópico nos lleva a pensar en esto, ¿verdad? Donde el ser humano pues pasa a ser como ¿cómo diríamos? Como el sello de la creación o, o lo más importante de la creación. Y bueno, ya ustedes pueden ir pensando y, por ejemplo, me pueden hacer la interrogante de decir, pero profesor, ¿cómo es que el ser humano es como lo máximo de la creación y el ser humano a la misma vez ha hecho tantas atrocidades en la misma creación? Por ejemplo, eso sería un argumento. Y hasta cierto punto, ¿verdad? Lo que hablábamos de las jerarquías, donde hablamos de que el ser humano es como la cabeza de toda la creación. Esto también puede ser problemático en el sentido de que podemos ver que para personas que no están de acuerdo con las jerarquías, pueden argumentar como que, pues, ¿cómo podemos decir que el ser humano es mayor que los animales o que los árboles, etcétera? Pero el punto aquí del principio antrópico no es tanto la construcción de una jerarquía, aunque en mi opinión, y esta es mi opinión humilde, yo pienso de que esto de la jerarquía es importante y sí hay ciertos tipos de jerarquías, eh, pero lo que nos lleva a pensar es que hay una responsabilidad mayor en el ser humano para con la creación también. Así como somos lo máximo de la creación, también tenemos la mayor cantidad de responsabilidad en el cuidado de ella. Um, por ejemplo, ese sería mi argumento eh, de, ¿cómo diría? Mi respuesta al contraargumento. Y estos requisitos, por ejemplo, en la física son llamados especificidades. En inglés se dice specificity. Specificities. Que es esto de los requisitos, ¿verdad? Que se necesitan para que el ser humano esté presente en la creación. El cual es algo que todavía para los físicos es un problema, eh, ¿verdad? Para los que estudian la cosmología, etcétera. Porque el hecho de que la teoría del Big Bang diga que todo salió de la nada, no quiere decir que el ser humano salga de esto. El ser humano es algo que es completamente diferente del resto de la creación. Entonces, ¿cómo explicamos eso? Es la, la pregunta. De nuevo, vamos al término de la presentación anterior, ¿verdad? Que les hablamos al principio del Kalos Kagatos, que es la idea de que el ser humano es la estampa o lo máximo de la creación, dado a que es el único ser que puede volver a su creación, a su creador por la capacidad de reconocer la belleza como radiación de Dios mismo. Entonces, si pensamos en el Imago Dei, por ejemplo, la doctrina del Imago Dei, donde el ser humano tiene la capacidad de ver la belleza y por ende tiene la capacidad de reconectar con Dios. Bueno, bastante que analizar. ¿Alguna pregunta en cuanto a esto? Sé que fue un poquito rápido. Y si tienen alguna pregunta podemos hablar. Pero sí, hay mucho que analizar acá. Y para serles honesto, yo no le hago mucha justicia a este tema, ¿verdad? Porque esto no es una de mis ramas fuertes, pero sí me encanta la teología estética y pienso que es una ramificación de la teología que nos puede ayudar muchísimo a construir diálogos muy buenos. Y cuando me pongo a pensar en todo esto de la maravilla de Dios, el macrocosmos, el microcosmos, eh, de verdad que nos lleva a pensar en un Dios que está conectado y plasmado en su creación. Bueno, espero les haya hecho sentido esto de la belleza y la teofanía. Dame un segundo, vi una mano que se levantó. Jesús,
Sí, ¿qué tal, profesor? Tengo una pregunta respecto a hasta qué punto como cristianos, tratando de hacer apologética, tratando de sustentar o responder preguntas sobre la fe y la verdad, hasta qué punto podemos apoyarnos de la ciencia, de la razón, de todo este tipo de cuestiones que no son, vaya, tradición cristiana, por así plantarlo. Bueno, primero yo diría que yo cuestionaría la idea de que no es tradición cristiana. Eso por primer lugar. Segundo lugar, yo diría que depende de cuál sea la idea de cómo estás utilizando esto como diálogo. Como dije anteriormente, ¿verdad? Ni la ciencia ni la teología tratan de construir verdad eh, en sí mismas. Ahora, yo diría, para serte honesto, para responder la pregunta, yo no, ¿verdad? Creo que fue Albert Einstein que utilizó la frase en cada puerta que la ciencia abre, Dios está detrás de ella, algo similar a eso, estoy parafraseando, pero donde incluso los científicos se maravillan, ¿verdad? Por las cosas que descubren que a veces no tienen explicación. Yo argumentaría que eh, la ciencia puede ser una herramienta que podemos utilizar en la teología, así como utilizamos las ciencias sociales, la antropología, la sociología, etcétera, para dar muchas explicaciones a nuestros conceptos teológicos. También podemos utilizar las ciencias, en inglés se dicen hard science, ¿cómo se dice en español? Las ciencias que no son ciencias sociales, digámoslo así, las matemáticas, etcétera. Sí, Física. ciencias puras. Ciencias puras, gracias. Las ciencias puras, digamos, para de la misma forma, ¿no? Para construir mejores argumentos. Ahora, en cuanto a lo que no es parte de nuestra tradición, yo diría que, a mí, leyendo algunos de los teólogos de la antigüedad, pues se pueden ver especialmente en cuanto a la cosmología, etcétera, todo esto plasmado en sus argumentos teológicos. No sé, creo que cada uno de nosotros tenemos que dar una respuesta a esto desde cada uno de nuestros contextos, pero en mi opinión yo diría, debemos de utilizar las ciencias, tanto las puras como las sociales, para traer mejores diálogos en la teología. Eh, y esto no me parece que sea malo, me parece que es un buen ejercicio. Hasta qué cierto punto lo usamos, eh, hasta el punto que podamos, diría yo. Sí, ok, gracias. Y es que, bueno, la pregunta era porque he tenido algunos diálogos y en otras algunas preguntas donde algunos tratan como que de evitar esta parte de la ciencia por decir, no, es que esto es como casi satanizándolo, no, es que esto es diabólico y esto no es bíblico y cosas por el estilo, ¿no? Y aún la misma Biblia, sobre todo, por ejemplo, en libros sapiensales, Job, explican ciertos fenómenos, no de forma científica, pero ahí está plasmado, ¿no? Algunos fenómenos físicos y de que la ciencia, eso es lo que sí explica, ¿no? Entonces, pues yo pensaría que a lo mejor la forma en que lo usemos debe de ser contextual, el uso de las ciencias y el respaldo de este tipo de argumentos, dependiendo también de con quiénes se haga diálogo, porque a lo mejor algunos hermanos de la fe, su fe sea débil ante este tipo de temas y no es a lo mejor necesario el tratarlos, ¿verdad? Pero para quienes sí tienen esta, por así decirlo, cosquilla, a lo mejor puede ser útil, ¿no? Entonces creo yo que pudiéramos tomarlo dependiendo del contexto en el que se presente la situación. Sí, y creo que es importante, sí, te entiendo. Y creo que es importante también tener en cuenta que la Biblia no es un libro científico, que eso es uno de los errores que comete mucha gente, de comienzan a ver la Biblia como que si la Biblia estuviera dando explicaciones científicas. La Biblia no es un libro científico. Hay cosas que podemos analizar en la Biblia científicamente, sí, obviamente. Y hay diálogos que podemos tener, pero tenemos que tener cuidado en hacer este tipo. Como te digo, depende de cómo hagas el argumento. Si estás buscando probar todo lo que la Biblia dice de una forma científica, creo que vas a tener muchos problemas.
Ahora, si buscas apoyarte en la ciencia para tratar de dar entendimiento a los conceptos que existen dentro de la Biblia, no creo que vayas a tener problemas. No sé si me explico con eso. Eso creo que, esa distinción creo que es importante también tenerla y comunicársela también a las personas con las que hablamos. No sé si me explico en ese aspecto. ¿Ya? Sí, porque me parece que es un error, ¿no? También es como hacerle un deservicio a la escritura en tratar de hacer la Biblia lo que la Biblia no fue diseñada para hacer. No sé si me explico eh, en ese aspecto. Ah, porque no es justo para las personas que escribieron, ¿verdad? Estas historias y estas narrativas, no es justo tampoco analizarlos desde un lente que es completamente ajeno a lo que ellos estaban viviendo o usando para interpretar su realidad también. Entonces, el método científico, pues, obviamente no es algo que los escritores de la Biblia estaban utilizando para, para traer los conceptos y las verdades que vemos dentro de las escrituras. Eh, no sé si me explico con eso, pero ya, creo que es importante la definición, la distinción, perdón. Bien. Denis, Profe, gracias. Viendo esto con respecto a lo de las escrituras y todo esto, obviamente nosotros sostenemos las escrituras como la máxima autoridad y la última autoridad de todo, y eso es algo que para mí no es negociable. Pero como usted decía, qué importante ver las escrituras por lo que son. A veces pensamos y queremos, más bien, exacto, desprestigiamos las escrituras porque las queremos comparar con otra cosa y no es así. Hace unos días, bueno, estaba viendo un libro que se llama Épico del Edén, The Epic of Eden se llama. Es escrito por una profesora de una universidad, o sea, cristiana y todo. Pero es interesante ver la parte de esto, o sea, es de que, de hecho, el Génesis, y no sé, o sea, hasta qué punto realmente es fidedigno y todo, pero que el Génesis, o sea, es la historia de la creación, no fue escrito sino hasta que después que la gente sale de Egipto. ¿Entiendes? Esa historia fue escrita para que la gente recordara quién era su Dios y cómo fue la creación y todo esto. O sea, no es algo que fue escrito antes o que no fue escrita para dar exacto, como algo científico para dar no fue escrito para dar fe de que la iglesia, de que la tierra fue hecha en 7 días necesariamente. O sea, hay muchos argumentos, o sea, con respecto a eso. Y al mismo tiempo ¿y a nosotros qué? O sea, la tierra pudo haber sido creada en 7 días, o sea, como nosotros creemos los 7 días como eso, pudo haber sido creada en 7 años o en 7,000 años, ¿entiendes? Entonces, al fin del día no viene a ser el tiempo que haya durado o la parte no es el asunto en cuestión. El asunto en cuestión es enseñar el Dios que la creó, o sea, el Dios de amor que creó la tierra, el Dios que hizo todo esto y que nos hizo a nosotros, ¿verdad? Entonces esa parte a veces es el problema. Yo siento que a veces nosotros podemos cometer el error de amar la Biblia más que a Dios, ¿verdad? Yo creo, y a veces quedamos en ese error de que Sí. Dios no nos ha dicho todo, la verdad es que hay muchos misterios y Dios no nos ha dicho todo, ¿verdad? Pero no por eso vamos a dejar de creer, más bien eso ahí es donde viene la fe. Sí, sí, te entiendo. Y esto que dices es importante de la autoridad de la Biblia. Eh, ¿Cómo fue que lo mencionaste? Donde eso no es negociable para ti, ¿no? La Biblia sí viene a ser toda la autoridad. Pero depende de lo que quieras decir con eso también, porque, por ejemplo, yo no diría que la Biblia es la autoridad máxima en las matemáticas, por ejemplo. Porque nos ponemos a pensar, ok, si hay algunos conceptos de matemática en la Biblia, pero incluso la matemática que hacen cuando, cuando están hablando de los censos y esas cosas, no son como muy, son como muy correctas. Mi punto es ¿no? ¿Me entiendes? Depende de lo que queramos decir con la autoridad y cómo lo aplicamos. Pero a veces hacemos un deservicio a la Biblia en ese sentido, donde tratamos de utilizarla para lo que no debe ser utilizado. No sé si, si se entiende eso, pero
No sé, creo que tenemos que tener cuidado con eso también. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o alguna aclaración? Ok, bueno, déjame parar la grabación.